escucha? Sí. Bueno, pues tenemos por delante una interesante mesa y además muy oportuna, desgraciadamente, por la situación en la que nos encontramos. Esta situación de crisis energética, pero que va más allá de la energía. Llevamos ya tiempo también con esta emergencia climática, con la emergencia y la crisis de biodiversidad, que aunque es menos conocida, sobre todo menos hablada de ella, también estamos afrontándola. Y necesitamos acelerar la transición, necesitamos acelerar la transición ecológica. En este sentido, la energía es un vector también fundamental. Quizás la situación en la que nos encontramos en este momento también de vulnerabilidad sea porque no hemos actuado con la suficiente rapidez para hacer esta transición energética hacia un modelo 100% renovable, eficiente y justo. Es un modelo en el que todavía estamos muy dependiente de los combustibles fósiles, estamos sufriendo esa dependencia del gas que nos deja muy vulnerables porque primero lo tenemos que importar y también porque estamos viendo cómo los altos precios también nos están conduciendo a esta inflación. Yo solamente voy a hacer este enmarque, pero bueno, desde nuestra organización WWF no podía moderar una mesa de estas características sin también encuadrarla desde nuestro punto de vista. Tenemos la suerte de contar con personas de distintos ámbitos porque también el reto al que nos enfrentamos es de tal magnitud que necesitamos la actuación de todos. Y necesitamos además que todos hagamos el máximo y que lo hagamos lo antes posible. Entonces, voy a ir dándoles la palabra, ya les han presentado, pero bueno, de cualquier manera, cuando les vaya presentando, les volveré a recordar de dónde vienen. Y ellos que nos van a contar, vamos a hacer 3 rondas de preguntas y en ese tiempo, bueno, pues nos van a ir mostrando cómo desde su ámbito de actuación ellos están contribuyendo a la necesaria transición ecológica. Por lo menos mis preguntas van a ir encaminadas en ese sentido. Entonces, voy a empezar, pues podemos empezar por Marina Serrano, que es la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, AELEC, que además ha sido secretaria del Consejo de Administración de Red Eléctrica y consejera de la Comisión Nacional de la Energía. Y en esta primera ronda lo que le quiero preguntar es cuál es la aportación desde el sector eléctrico, que es un sector clave para la descarbonización, cuál es la aportación que ellos pueden hacer para acelerar esta transición. Puede primero presentar un poco a la asociación, a AELEC, y después unas breves pinceladas. Prefiero que las intervenciones sean cortas para que así sea más ágil el debate. Pues tienes la palabra, Marina. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a Mar, muchas gracias a Cambio 16 por organizar esta jornada de sostenibilidad. Represento a la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, en que están integradas las principales empresas eléctricas del país. Los objetivos de la asociación es difundir, promover lo que es la electricidad y la electrificación como vía clave para la descarbonización y para la sostenibilidad. Que realmente se ha señalado, se está viendo la sostenibilidad, los objetivos de descarbonización y sobre todo la sostenibilidad energética, en la transición energética. El sector de la energía, las empresas energéticas son grandes emisoras. Por tanto, han tenido que realizar un enorme esfuerzo y están realizando un esfuerzo para conseguir esos objetivos de descarbonización. Desde el sector eléctrico, que a través de la producción con energías renovables se está produciendo esa transformación para esa reducción de emisiones. Hoy mismo venía un informe en los medios de la Agencia Internacional de Energía en relación con la reducción de emisiones de este año y son las energías renovables, por lo tanto la producción con renovables, la sustitución de producción de energía eléctrica
sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables y la aportación de la movilidad y del vehículo eléctrico, los que en el informe que hoy recogen los medios han producido esa reducción de emisiones de este año. Por tanto, desde el sector eléctrico somos firmemente convencidos, estamos cambiando nuestra forma de trabajar y de producir y tratando de involucrar y acompañar a los sectores industriales, al transporte, a la edificación y al ciudadano y al consumidor, porque esta tarea es una tarea de todos y sin el compromiso de todos es difícil lograrlo. Y por enlazar con la intervención anterior, y ya doy paso a mis compañeros de mesa, estamos en ello, España está en ello, porque Europa también, no solo España ha firmado el Acuerdo de París y compromisos del Acuerdo de París, sino Europa ha decidido en lo que se señalaba antes, ese liderazgo de Europa, en ser región líder en reducción de emisiones. Y pese a que se señala muchas veces que solo aporta un 10% de emisiones, Europa ha decidido con esos compromisos y con sus normativas y sus directivas de paquete de energía limpia. Estamos en esa posición. España está en esa posición en Europa. Y esos esfuerzos, lo podremos ver luego en otra pregunta, otra intervención, se intensifican por la crisis energética. El despliegue de renovables da autonomía energética, hace que no se dependa de los combustibles fósiles. Es una razón más, no solo de descarbonización, seguridad energética. Muchas gracias, Marina. Le paso la palabra ahora a Marichel Pérez de Castro, que es directora global de Relaciones con Inversores de Soltec y que también es CEO de EnviroCell. Ella nos va a presentar qué es Soltec y nos va a contar también cuál es la aportación desde esta empresa a la estrategia de descarbonización. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, enhorabuena a Cambio 16 por esta iniciativa. Creo que es más importante que nunca en la labor también de concienciación de la sociedad y de todas las instancias de la sociedad de la relevancia de la transición energética y de la sostenibilidad entendida desde un todo, ¿no? Y es un placer estar en esta mesa. La verdad es que, como decía Mara al principio, es una mesa muy diversa, pero es que la sostenibilidad es transversal en todos los sentidos, ¿no? Bien, pues Soltec es una compañía integrada en el sector fotovoltaico. ¿Y qué hacemos? Pues básicamente tenemos 3 líneas de actividad fundamentales. Una primera de ellas, que es la división industrial encargada de la fabricación de trackers o seguidores solares, que son unos dispositivos que siguen al sol de este a oeste, aumentando el rendimiento energético de las plantas fotovoltaicas entre un 15 y un 25% aproximadamente. Adicionalmente, en la división industrial ofrecemos a nuestros clientes servicios de construcción adicionales al tracker, ¿no? Ciertos servicios de construcción que pueden pasar desde el BOP, el EPC, etcétera, en función de las necesidades de nuestros clientes, que fundamentalmente pueden ser o bien EPCistas o bien utilities. Una segunda división la tenemos en lo que se denomina Powertis comercialmente. Es una división que se encarga del desarrollo de plantas fotovoltaicas desde cero, desde Greenfield hasta lo que llamamos RTB, Ready to Build, hasta que las plantas están a punto de ser construidas, o COD, cuando ya han sido construidas. Una vez que las plantas están construidas, una vez que las plantas llegan a RTB, decidimos si nos las quedamos en la tercera división, que es de gestión de activos, Soltec Asset Management, recientemente creada en el ejercicio 2022, o las rotamos y las vendemos a un tercero para seguir financiando y acelerando nuestro crecimiento. Bien, pues esto es Soltec. Yo os diría que tenemos un modelo de negocio bastante único, es un modelo de negocio, como decía al principio, integrado. Hay pocas compañías tan integradas verticalmente como Soltec. Somos una compañía que nacimos en Murcia en el año 2004 y hemos ido creciendo también en función de las necesidades que hemos ido detectando en el mercado, las necesidades de nuestros clientes y a medida que ha ido evolucionando el sector. Y si tuviese que definirlo con 3 palabras, os diría que la integración vertical, que ya os he mencionado en un par de ocasiones, es clave. Adicionalmente, si hablamos de Soltec, hablamos de tecnología, de innovación, y no solo de innovación en los trackers, en los seguidores solares, sino también innovación a la hora de buscar nuevas formas de crecimiento para adaptarnos a las necesidades del sector energético. Estamos investigando en materia de hidrógeno verde, estamos investigando en muchos ámbitos vinculados con sostenibilidad y tecnología que van a impactar en el sector en los años venideros. Y en los años venideros no hablo de dentro de 10 años. Yo creo que el sector energético
está en un proceso de cambio continuo en el presente. Y adicionalmente, una de las principales características de Soltec es la sostenibilidad. Y esta es una palabra muy grande, pero que para nosotros lo llevamos en nuestro ADN desde que nacimos, porque nuestro modelo de negocio es sostenible desde sus orígenes. Y para nosotros esa es la clave de esta transición energética y es la clave que tienen que asumir las compañías e integrar esa sostenibilidad dentro de los modelos de negocio para verdaderamente impulsarla posteriormente. Gracias, Meritxell. Voy a dar la palabra ahora a Fernando Arlandis, que es director general de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid. También fue miembro del comité directivo del Canal de Isabel II y director de PricewaterhouseCoopers. Pues lo mismo, desde una entidad regional, la Comunidad de Madrid, ¿cuál es la aportación? Luego pasaremos más concretamente a temas de, por ejemplo, de movilidad, de transporte, etcétera, pero ahora quiero una valoración más general de cuál es la aportación desde una comunidad autónoma y concretamente de la Comunidad de Madrid, que desde este ámbito de actuación es necesario hacer a la transición ecológica y a la transición energética y la descarbonización, y sobre todo de acelerarlo, porque como hemos dicho, estamos en situación de emergencia. Pues muchas gracias por invitarnos a esta jornada y por contar en una mesa tan amplia como la que habéis organizado. Yo como representante aquí también de otras administraciones públicas, ya que estoy solo por parte de la Comunidad de Madrid, sí quería comentaros cuál es el papel que entiendo en general de todas las administraciones públicas, en concreto, claro, un poco más de la mía, ¿no? Yo veo la participación de las administraciones públicas como una herramienta de facilitación. Es decir, si se espera de nosotros que propongamos las actuaciones, todas y cada una de las actuaciones necesarias para descarbonizar nuestra sociedad, seguramente nosotros nos frustraremos como administraciones y los administrados sentirán que no cumplimos el papel. El cambio climático nos afecta a todos y el cambio climático, su solución o el aporte de ideas corresponde a todos, como hemos visto, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? Corresponde a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, el trabajar de manera conjunta para alcanzar un objetivo final. Ahí es donde entiendo que participa más la Administración. ¿Cuál es nuestro papel? Fundamentalmente el establecer la estrategia, es decir, visualizar cuál es el objetivo final, hacia dónde queremos llegar. Una vez establecido ese objetivo final, descenderlo. Claro, las comunidades autónomas tenemos que formar parte de ese objetivo también, como región, como gobierno subnacional en términos de Naciones Unidas. Pero luego tenemos que diseñar de alguna manera cuál es el camino, cuáles son las vías, cuáles son el modo de organizarnos de tal manera que sea sencillo para las empresas, para las instituciones el avanzar, el poderse engranar en ese objetivo final de alcanzar el carbon neutral o el ser neutros en carbono, que es lo que pretendemos desde Europa, ¿no? Pues, ¿qué hacemos ya en concreto desde nuestra administración? Digamos, tenemos un papel concreto porque, por ejemplo, en términos de minimización, es decir, en términos de disminuir, manejar el precio de la energía, que es al final el que regula muchas veces su uso, pues tenemos muy pocas competencias. Por tanto, lo que son las administraciones regionales o subnacionales, comunidades autónomas en nuestro país, a lo que nos dedicamos es totalmente sostenible. Pero te digo que en Madrid tenemos catalogadas alrededor de 600.000 calderas que no tienen otra solución más eficiente que el colocar calderas de gas. Sí, yo creo que es también una irresponsabilidad el decirles no, vosotros pues no os podéis decir. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y financiar bombas de calor? No es la solución para todas. Bueno, pero para gran parte las bombas de calor sí que lo serían. Y así apostamos por la electrificación. Se está financiando, la Comunidad de Madrid financia las bombas de calor, no quiero insistir, está también financiando las bombas de calor. Pero yo la reflexión que introduzco es, cuidado, todavía hay margen de actuación para tecnologías eficientes que consumen combustibles fósiles en aquellos lugares donde no hay otra solución.
No hay otra solución. Pero vamos a minimizar esos lugares. y entonces vamos a seguir con las ciudades y ahora le voy a pasar la palabra a Iñaki, porque precisamente las ciudades a nivel mundial son las grandes emisoras de gases de efecto invernadero. Hasta el 75% de las emisiones mundiales provienen de las ciudades. Y luego también son grandes consumidores de energía. Se considera que el 50% de la energía consumida a nivel mundial va a parar a las ciudades, y para el año 2030 posiblemente sean 2/3. Entonces, las aportaciones que tiene que hacer el urbanismo, la arquitectura, la construcción son básicas, y además me encanta porque conozco algunos de los proyectos que estáis realizando y creo que nos podéis ilustrar de que esto es posible. Ahora lo que hay que hacer es aumentar la escala, pero la descarbonización de los edificios es algo que no es ciencia ficción, sino que ya está aquí, ¿no? Efectivamente, Mar, ya está aquí y hay muchas cosas que hacer. Tantas que hemos pensado las ciudades, siglo XIX, siglo XX, movimiento moderno, desde una perspectiva, y esa perspectiva ha sido la energía barata y el coche, y hemos diseñado todas las ciudades para el coche y dando por hecho que teníamos una energía barata y limitada y que esa energía no iba a generar problemas. Hoy estamos en el siglo XXI y nos damos cuenta que la energía es limitada. Hemos pasado el peak oil reconocido por la Agencia Internacional de la Energía, es decir, ya nos hemos consumido la mitad de los recursos fósiles, que además genera problemas como contaminación del aire y cambio climático. Y tenemos una dependencia del coche para ir de un barrio a otro que nos agota en desplazamientos, en consumos energéticos. Por lo tanto, estamos en un momento de pensar las ciudades desde otro lugar radicalmente diferente. Diseñamos las ciudades en el movimiento moderno a través de una técnica que se llama el zoning. Hacemos una zona donde vivimos, otra zona donde trabajamos, otra zona donde vamos a comprar y nos movemos en coche de lado a lado. Todo esto ya no vale. Ahora estamos reinventando las ciudades, haciendo que en los barrios pase de todo, ¿no? Que es lo que en París se llamaba la ciudad de los 15 minutos y que también la estamos extendiendo aquí en España. Es decir, que yo pueda tener unas distancias humanas al alcance del humano de ir andando y no unas distancias al alcance del coche, para que así podamos reconstruir las relaciones y reconstruir un tejido de barrio donde tenga al alcance de la mano todo, ¿no? Eso es a nivel de escala de barrio. A nivel de escala de barrio también se están haciendo grandes cosas, tipo district heating, o sea, grandes centrales energéticas de diferentes combustibles que puedan dar energía a un barrio. Pero yo me dedico fundamentalmente a la parte de la edificación, a los edificios. Y hoy en día podemos hacer edificios que produzcan tanta energía como consumen. Yo también soy bastante crítico con el tema del gas, obviamente no lo ponemos en ninguna edificación. Sí que creo que hay tecnología para sustituir calderas hoy en día a través de bombas de calor electrificadas para sustituir las calderas. Y en un lugar como el edificio deberíamos quitar toda la parte de gas, electrificarlo al 100%, pero hay dos razones. Una es que el gas es un elemento combustible y nos va muy mal para el cambio climático, pero hay otra, y es que cada vez que metemos una caldera de gas, muchas veces metemos una cocina de gas, estamos aislando las viviendas porque nos dan dinero de rehabilitación para aislar la vivienda y luego le tenemos que meter dos agujeros porque la normativa del gas nos obliga a ventilar por donde se nos va el calor y el frío. Y hay mucha contradicción ahí en las herramientas o en las normativas, ¿no? Hay normativas que van por el lado de la salubridad y otras por el lado de la eficiencia energética y muchas veces se chocan. Entonces, hoy en día podemos y tenemos capacidad para meter mucha fotovoltaica en el edificio. Yo no le quiero quitar el trabajo a Meritxell, pero creo que las ciudades y los edificios pueden ser productores de energía, ¿no? Como tenemos que meter tanta energía, tenemos para hacer parques fotovoltaicos y para hacer que los edificios sean productores de energía. Si cada edificio es productor y consumidor, lo que llamaríamos un prosumidor, pues vamos más a una, y ahí yo no sé si la red eléctrica puede aguantar, a un sistema de red distribuida, más que de red centralizada. A este concepto, más que producir en unos sitios mucha energía, me da lo mismo que sea fósil o renovable en parques eólicos o fotovoltaicos y otros sitios que consumen, que los edificios se conviertan en productores y consumidores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer mucho
en la descarbonización del uso de los edificios. Pero hay otra parte que se habla muy poco, que es el proceso de construcción de los edificios. Todos los materiales, el carbono embebido en el proceso de construcción de un edificio tiene un impacto hoy en día muy grande. Antes no era tan grande porque el impacto del uso del edificio era muy alto, entonces se minimizaba el impacto en el proceso de construcción. Pero ahora, como podemos hacer edificios de energía casi nula, de energía renovable, es decir, edificios que no emitan un gramo de CO2, como hemos hecho en Entrepatios, otros 4 edificios que vamos a empezar el año que viene, el impacto real está en el proceso de construcción de los edificios. Y ahí es muy diferente si utilizamos unos materiales o otros, ¿no? Materiales como el cemento, como el hierro, que tiene una dependencia del gas y que tiene unas emisiones asociadas, ¿no? El cemento es causante del 6 y el 8% de las emisiones de CO2. O construir edificios con madera, que es lo que estamos haciendo en Madrid. Es decir, podemos llegar a entender el edificio como un sumidero de carbono. Es decir, construimos con árboles que obviamente tienen que tener una gestión sostenible, que absorben CO2, ese CO2 se queda capturado en la madera y con la madera construimos edificios. Por lo tanto, podemos ir a un concepto de sumidero de carbono. Es decir, podemos convertir las ciudades en sumideros de carbono. Podríamos, y que no emitan ni un gramo de CO2 a la ciudad. Tecnológicamente tenemos la capacidad, lo estamos haciendo y yo creo que bueno, esto tiene que generar una explosión. También va muy relacionado con la gestión de los bosques, ¿no? Que se nos quemen 200.000 hectáreas de bosque este año, o una media de 50.000 al año, el año pasado 75.000. Hay que meterle mucho dinero ahí en gestionarlo para que esa madera nos pueda servir para bueno, pues construir edificios, cortar y plantar árboles. Es decir, que esta gestión que hace la naturaleza por sí misma, porque cuando un bosque ya no absorbe, no tiene capacidad de gestionar la cantidad de biomasa que ha creado, normalmente se quema para que vuelva a haber biomasa. Pues que lo gestionemos nosotros para utilizar esa biomasa para producir energía, para producir edificios. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que la visión un poco positiva es que tenemos la tecnología y el conocimiento para hacerlo hoy en día. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Me están diciendo aquí que el tiempo se acabó, salen ahí los numeritos en rojo. Lo siento porque me hubiera gustado también preguntarles por las expectativas y las aportaciones a la COP, pero bueno, a mí me ha parecido que ha sido un debate ameno, interesante, fluido y bueno, pues quiero agradecerles a todos los ponentes y también a ustedes la atención prestada. Muchas gracias.